y se va acercando el final del año litúrgico. Y comienza este mes de noviembre con una gran solemnidad en la iglesia. Una solemnidad que antecede otra gran solemnidad con la cual vamos a terminar este año, que es Jesucristo, en definitiva, Rey del universo, el Creador. Por Él han sido creado todas las cosas. Y es muy sabia la iglesia, porque a través de todos estos meses hemos ido celebrando en los diferentes tiempos litúrgicos todo el misterio de nuestra fe. Al lado de todos los pasos de Jesús, reconociendo la fuerza del Evangelio, la pasión por el reino, hemos ido también celebrando nosotros, a través del tiempo de la iglesia, en toda la liturgia, la vida de los santos, de aquellos hombres y mujeres que en su vida pues tuvieron la gran pasión por Jesucristo. A ellos los llamamos los santos, y ese título no quiere decir héroes. El mundo de hoy aplaude a los héroes, y con gran pesar hemos visto cómo esa palabra también ha entrado como a toda nuestra usanza cristiana. No, el cristianismo no habla de heroísmo, el cristianismo habla de santidad, de aquellos que se aventuraron bien. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Día bellísimo en la iglesia, esta solemnidad en este domingo 1 de noviembre de todos los santos. De aquellos que en el credo decimos creemos en la comunión de los santos, de ellos familiares nuestros, hombres y mujeres, no héroes, que a lo largo del tiempo y de la historia hicieron una determinación por Jesucristo. Hombres y mujeres de a pie, todos los santos son de a pie. Todos están sujetos a sus culturas, a las vicisitudes de su época, de sus economías, de sus personalidades, de sus psicologías. Ahí hay psicologías de todo tipo en ellos, pero más que su psicología, más que sus cualidades, más que sus entornos buenos o regulares o malos, ellos tuvieron en común denominador una determinación por Jesucristo. Por eso los llamamos santos, no héroes. Ellos no buscaron en sus vidas los honores que nosotros constantemente estamos buscando. Estamos buscando medallas, entrevistas, reconocimientos, aplausos, que salgamos, que nos digan, que nos hagan estatuas, que nos nombren esto y lo otro, buscando reconocimientos humanos en una forma compulsiva, cada uno de nosotros. Ellos no buscaron eso, ellos lo único que buscaron fue la gloria de Jesús. Y ellos sabían que darle gloria al Señor era entregar sus vidas con una pasión absoluta, con una pasión loquísima. Entre ellos vemos una pasión que rompe todos los moldes convencionales, en su entrega, en su oración, en sus fundaciones, en su vida a pie, en esa vehemencia que ellos tienen para anunciar a tiempo y a destiempo, cada uno desde su lugar. Cada uno, vemos reyes, vemos reinas, vemos gente muy sencilla, vemos gente muy bonita, otros muy feitos, vemos gente muy vigorosa, otros muy enfermos. Todos ellos se determinaron por Jesús y a tiempo y a destiempo
lo que anunciaban era la gloria de Jesucristo. Y la gloria del Señor es el bien del hombre. Por eso a ellos los llamamos santos, porque en ellos reconocemos el esplendor de la verdad. En ellos hay una diafanía tal que está todo el sol de justicia que es Jesucristo. Porque son santos, porque a esos hombres y a esas mujeres se les notó muchísimo Jesús. Se les salía Jesús, pero por los poros, por las manos, por los ojos, por los labios, por las orejas, por la piel, por todas partes. Le salía Jesús a borbotones. Por eso decimos, son santos. Se aventuraron como eran, se aventuraron por Jesucristo. Y por eso hoy están coronados de gloria. La gloria que ellos han recibido es la belleza, el esplendor, la habitación de toda la Trinidad Santa en sus vidas. ¡Qué belleza! Ellos son. ¿Quiénes son estos? Estos son los que pasaron por la gran tribulación y lavaron y blanquearon sus túnicas en las sangres del Cordero. Una solemnidad hermosísima, hermanos, que nos dice que es posible la santidad. ¿Qué les pasó a estos? Es que ellos vivieron con una gran pasión, vivieron en obsequio de Jesucristo. Esa es la santidad. La santidad es vivir en obsequio de Jesucristo. Y para eso fuimos creados, para vivir en obsequio de Jesucristo. Es la única posibilidad que nosotros tenemos para que en nuestra vida se encienda esa llama y la gente reconozca en nosotros la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para vivir en obsequio de Jesucristo. Un día hermosísimo, hermano, un día de una gran regocijo en todo el pueblo de Dios, dando gracias por esos hombres y mujeres que a lo largo del tiempo expresaron el Evangelio según Teresa, según Domingo, según Bernardo, según Juan, según hoy. También tenemos hermanos de a pie que están caminando con nosotros hoy y que se les está notando mucho Jesús. Por eso decimos, qué persona tan divina. Ve, esa persona que está viviendo con nosotros es muy santa, pero tiene defectos, tiene fallas y tiene errores del pasado, sí, pues no se quedó en su error ni en su caída, sino que le sigue apostando a Jesucristo, luz de su vida, fuerza en el camino, pasión de su existencia. Todos llamados a la santidad. ¿Qué quiere decir? A la bienaventuranza. Pues, ¿qué quiere decir? Vivir en obsequio de Jesucristo.